Sabemos que tu sueño va más allá de una casa o de un título, porque detrás de ellos hay un propósito que te mueve a ayudar a otros a ser su mejor versión y encontrar cada día una oportunidad para crecer. A vivir en pro del planeta, porque sabemos cuán importante es tu propósito. En pro de ti, Banco Promérica.
Muy buenas noches a todos. En nombre de Banco Promérica, les damos la bienvenida a este webinar que hemos denominado Toma el control de tus finanzas, que estamos seguros brindará consejos e informaciones importantes para poder tener finanzas claras, conocer sobre los tipos de gastos y el cómo armar un buen presupuesto. Esta noche contamos con la participación especial de Elizabeth Vargas, quien actualmente es gerente senior de productos y banca seguros de Banco Promérica. Elizabeth es facilitadora en habilidades de comunicación. Deme un segundito. Me dan un segundito, por favor. Ok, ya volvemos, disculpen. Esta noche contamos con la participación especial de Elizabeth Vargas, quien actualmente es gerente senior de productos y banca seguros de Banco Promérica. Elizabeth es experta y facilitadora en habilidades de comunicación, locutora, profesional y maestra de ceremonias. Cuenta con más de 15 años de experiencia en marketing y comunicación de marca y productos. Es docente de la Universidad Católica Madre y Maestra de la materia oratoria y técnicas de expresión oral. Y también es docente en la Universidad UNIBE de Educación Continua de diversos talleres de oratoria. Elizabeth es fundadora de la comunidad de Instagram Elicom, que persigue educar y orientar sobre el miedo escénico, comunicación y redacción de discursos. Bienvenida, Elizabeth. Gracias por compartir en este webinar con nosotros. ¿Cómo te sientes? Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos los que se conectan en esta oportunidad. Un enorme placer para mí estar con todos ustedes. Hoy vamos a tratar un tema interesantísimo, pues gracias a Banco Promérica, que siempre apuesta a estos encuentros para llevarles de la mano esas finanzas personales a todos nuestros allegados, clientes y relacionados. Voy a validar para compartir mi pantalla, que me confirmen que pueden ver mi presentación y que me escuchan. Vamos Te a ver. escuchamos y ahora te vemos. Muchas gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Vamos a iniciar, yo creo que este año, que apenas comienza, todavía tenemos ahí una serie de metas en carpeta, esos sueños, y qué mejor que tomar el control de nuestras finanzas, así iniciando el año para poder prepararnos en este amplio recorrido. Yo quiero que tengamos un conversatorio, me pueden por el chat ir haciendo cualquier pregunta, porque a veces los términos que uno trata pues en el momento es que quieren esa duda aclarar, o sea que no hay problema de que ustedes me interrumpan vía el chat, yo voy a estar pendiente para ir respondiendo esas inquietudes. Entonces vamos a iniciar con este webinario que tiene por nombre precisamente ese que les comentaba, de tomar el control de tus finanzas. Pero para tomar el control, lo primero que tenemos que hacer es conocer y valernos de lo que es un presupuesto. Muchas personas, ¿qué nos pasa? Y yo me incluyo, ¿verdad? Que gastamos, vamos teniendo ingresos y vamos haciendo gastos sin tener un control debido de eso que recibimos y eso que gastamos. Entonces ese sería el primer llamado de la atención, ¿verdad? El primer punto a tomar en cuenta. ¿Qué es un presupuesto? Un presupuesto no es más que la herramienta fundamental que te va a permitir a ti organizar tus finanzas. Es la pieza clave de ese control de tu economía personal. Para poder saber cómo estamos, tenemos que tener ese diagnóstico de lo que tenemos y cómo vamos. Entonces, ese presupuesto te va a ayudar a ti a organizar ese dinero con el objetivo de manejar correctamente lo que tú recibes y lo que gastas. Es decir, si somos empleados independientes o privados, tenemos
¿verdad? Mensual, quincenal, semanal, con la periodicidad que sea, pues recibimos una retribución a ese trabajo que realizamos. Esos serían nuestros ingresos. Y el éxito de ese presupuesto radica en que gracias a ese presupuesto tú vas a ir conociendo y vas a ir aprendiendo dónde tú gastas ese dinero que recibes y puedes evitar esos gastos innecesarios que todos tenemos y que a veces no nos damos cuenta. Entonces, vamos a seguir viendo cuáles son las ventajas de tener un presupuesto, porque como les comentaba al inicio, no todo el mundo lo realiza. Es una labor, yo diría que la primera vez, quizás un poco tediosa, porque nos cuesta registrar, es como un diario. Ustedes se recuerdan cuando teníamos un diario, donde registramos todo lo que pasaba en el día cuando éramos adolescentes, ¿verdad? Las chicas sobre todo. Pues un presupuesto es el registro, pero de eso que consumimos, que gastamos. Entonces puede ser un tanto pesado la primera vez, pero solo realizándolo, tú vas a tener unas finanzas personales claras y las vas a poder conocer. Entre las principales ventajas que me dirían, bueno, Elizabeth, pero ¿para qué sirve que yo tenga un presupuesto si a mí el dinero no me alcanza? Que es una queja constante. Nosotros no podemos gastar más que lo que recibimos. Si yo gano 10, como dice mi papá, yo no puedo gastar 12. Ah, no, por el mes próximo yo investigo con esos 2 pesos de diferencia. No, ese es el primer error. Yo tengo que saber claramente lo que yo recibo y lo que yo gasto. Tú vas a tener una mejor disciplina financiera haciendo el presupuesto. Vas a poder ajustar esos gastos conforme a lo que tú recibes. Por ejemplo, si viene una época especial en abril, donde la empresa para la que tú laboras te otorga un bono extra, pues ya tú sabes qué hacer con ese dinero y lo vas a presupuestar, no como hacemos en Dominicana, ¿verdad? Que antes de recibir el doble, ya incluso hemos gastado ese dinero. Al contrario, me voy a pronosticar y voy a hacer un presupuesto para cuando yo reciba ese dinero, yo saber, mira, voy a ahorrar una parte, la otra parte tengo una necesidad de estudios que la voy a cubrir, con cuánto yo me quedo y ese número de cosas. Puedes identificar y corregir esos gastos innecesarios, que ahorita vamos a ver un término ahí de gastos hormiga, muy interesante. Puedes controlar tus deudas y ojo aquí, porque controlando mis deudas es que yo voy a poder realizar un buen historial de crédito en las instituciones financieras. Ese comportamiento en base a mi presupuesto, que sea positivo, que sea óptimo, me va a permitir desarrollarme a nivel financiero e ir tomando instrumentos en la banca. Y eso es muy importante porque un buen historial crediticio nos abre muchas puertas, pero un mal historial, pues así mismo nos cierra también las puertas. Y también el presupuesto te va a ayudar a algo muy importante, que también lo hemos hablado en este tipo de encuentros, que es hacer ese hábito del ahorro, crear esa conciencia y hacer esa rutina de nosotros destinar una parte de nuestros ingresos a ese ahorro para el mañana, para ese sueño, para una emergencia, para tener ese fondo ahí siempre presente para lo que pueda suceder. Entonces, viendo cómo yo establezco esos objetivos del presupuesto, porque a fin de cumplirlos yo tengo que hacerlo, pero cómo yo lo hago, ¿verdad? Entonces, yo quiero compartir contigo algunos objetivos para que tú vayas haciendo conmigo esa línea de tiempo de cómo puedes empezar a hacer tu presupuesto. Entonces, ¿qué nosotros proponemos? Cada cierto tiempo tú debes mirar ese presupuesto. Lo ideal, recomendamos y vamos a verlo al final, una plantilla modelo que ustedes pueden utilizar como punto de partida para ese presupuesto, que lo tengan en Excel. ¿Por qué? Porque Excel es una herramienta que la mayoría de nosotros maneja, que te permite tener fórmulas automáticas y que te permite claramente ver si ese presupuesto está en azul, es decir, que está correcto, ¿verdad? Que vamos bien, o si está en rojo, que quisiera decir, bueno, estoy gastando más del dinero que recibo. Entonces, ahí la importancia de no hacerlo, bueno, me voy a sentar en el fin de semana, en ese día feriado que se aproxima, a hacer mi presupuesto y lo voy a dejar ahí. No, al contrario, yo tengo que irlo revisando para ir viendo cómo se va comportando, porque lo que no se mide no tiene resultados, ¿verdad? Entonces, es importante que tú lo hagas a menudo y yo recomiendo que lo hagan a medida que ustedes reciben sus ingresos.
Por ejemplo, si yo recibo mis ingresos los días 15 y los días 30, yo voy a tener un presupuesto para la quincena del 15 y un presupuesto para la quincena del 30. ¿Por qué? Porque dependiendo de la quincena yo voy a tener gastos fijos. Por ejemplo, si yo pago, por decirles algo, mi celular, mi teléfono móvil, el día 15, pues ya yo sé que 1,000 pesos van a ser destinados al pago de esa herramienta, de ese celular, pues en esa quincena. Pero el día 30 quizás no tengo ese gasto, pero ¿qué tengo? Tengo que pagar mi hipoteca, mi préstamo de mi casa. Bueno, ya estamos hablando ahí de un monto mayor. Y ahí yo voy jugando con esos gastos a medida que voy recibiendo mis ingresos, ¿verdad? Y entonces, eso no quiere decir, obviamente, que tú vas a hacer el presupuesto y que no vas a dormir porque lo vas a estar revisando día con día. Ay, ¿en qué gasté hoy? Ya mañana es viernes, hay una salida, déjame entrar al presupuesto porque eso tampoco es sano, sino que ya ustedes van a ir haciendo el hábito y lo van a revisar una vez al mes. Ustedes van a decidir incluso qué salidas o cuáles viajes hacer o no hacer dependiendo de ese presupuesto. Segundo punto, para lograr lo que tú deseas y esos sueños, esas metas, lo mejor es que esos sueños y metas tengan plazos regulares. Así tú vas a ver cómo lo vas a ir logrando. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, en planes, vamos a decir, reunir el inicial para mi primer vehículo, pues yo tengo que ponerle un tiempo prudente a esa meta y ese presupuesto ajustarlo de acorde a esa meta. No puedo ponerme a reunir un inicial, vamos a suponer, de 500,000 pesos en 2 meses, porque mis ingresos quizá no me lo permitan. Entonces yo tengo que ir adecuando ese presupuesto a esa meta, pero que esa meta sea posible y que sea un plazo medible. También trata siempre de pensar a corto y largo plazo. ¿Por qué? Porque el presupuesto se gasta muy fácilmente. Se puede gastar día a día en algunos gastos que yo realizo, a veces hasta sin darme cuenta que lo hago, ¿verdad? Diario y que me afectan al final de mi quincena o al final de mes. Y no realice un presupuesto demasiado ajustado. ¿Por qué? Porque ese presupuesto que a mí me quedan nada más 200 pesos, por decirle un monto, no lo voy a cumplir porque me voy a sentir con una camisa de fuerza. Y eso me va a llevar a qué? A que en vez de que me ayude, lo voy a ignorar y no lo voy a llevar a cabo. ¿De acuerdo? Vamos avanzando, voy leyendo sus preguntas. Y la parte muy importante, cómo gestionar ese presupuesto de manera sencilla. Yo quise reunirle 9 consejos aquí, prácticos y que podemos hacer en la casa fácilmente. Hacer cálculos sinceros. El presupuesto es un reflejo de nosotros mismos. No podemos mentir ni decir, bueno, yo gasto 400 pesos en esta partida, pero voy a poner 200 para tener 200 a mi favor, porque me estoy engañando yo misma, sino sé sincero con esos gastos e ingresos. Número 2, registrarlos. ¿Por qué? Porque para tú saber en qué gastas con precisión, tú tienes que registrar absolutamente todo, hasta un refresco que yo le brinde a una compañera en la universidad, en receso, ese gasto del dinero que sea 50 pesos, 100 pesos, yo lo voy a registrar en mi presupuesto para yo saber al final en qué gasté ese dinero. Y seguir el presupuesto a pie de la letra, ¿qué significa? Trata de no salirte de ese plan porque es como una línea de tiempo que tú vas a llevar y que no puedes alterarla ni cambiarla porque entonces estarías también gastando más de lo que percibes, ¿verdad? El cuarto paso, revisar ese histórico. Ese histórico me va a permitir saber a mí si esa planificación que yo hice está arrojando resultados o si yo necesito revisarlo y ver, mira, incluso puedo determinar cuáles gastos ahorrar o buscar un plan. Mira, este plan de mi teléfono móvil no tiene los minutos que necesito o veo que cada mes me estoy pasando de ese plan y estoy gastando una proporción mayor de dinero, entonces ajustarlo. Aprovechar para ajustarlo. Mira, yo prefiero, en vez de pasarme cada mes por 500 pesos, ajustar mi plan, pagar en vez de 1,500 pesos, pero ya yo sé que ese es el tope. No tengo sorpresa de gastos fijos y variables por un mismo plan de celular, por ejemplo. Tratar de identificar tus deudas.
Esas deudas son esos compromisos que tenemos, ya sea de alquiler o pagar un préstamo de tu casa propia. Tú vas a lograr así tener esa cantidad de dinero necesaria para tú saber, mira, de tomar una facilidad crediticia. ¿Qué cantidad yo puedo disponer? ¿De qué cantidad estamos hablando? 20,000, 30,000, el monto que sea. Lo importante aquí no es el monto, sino saber cuál es mi capacidad para yo enfrentar. Mira, lamentablemente no puedo tomar una facilidad crediticia ahora, pero voy a pagar un alquiler, pero también tengo que saber cuánto pagar de alquiler para salir a buscar una propiedad. No puedo ir, mira, me gustó mucho ese apartamento, ¿cuánto paga? Y llevarme la sorpresa de que paga, por ejemplo, 20,000 pesos y que yo puedo pagar 10,000 de alquiler. Eso te lo da el presupuesto. Destinar un monto para ahorrar. Ese monto que yo siempre digo, no importa lo pequeño que sea, poco a poco se va logrando esa meta. Lo importante es crear el hábito, pero en ese presupuesto colocar esa partida que diga ahorro y tratar de respetarla. Puede ser un porcentaje o puede ser un monto. Según los libros y los expertos, el monto ideal es entre un 10 a un 15% de tus ingresos. Pero no, porque si tú puedes aportar un 5 a tu ahorro, eso es lo que puedes en este momento. Lo importante es hacerlo y crear ese hábito poco a poco. Y calcular esa capacidad de endeudamiento, como decíamos ahorita. Por ejemplo, yo tengo que asumir un compromiso, voy a solicitar un préstamo, yo tengo que saber hasta cuánto yo puedo endeudarme y así aceptar o no, pues una propuesta financiera, ¿verdad? ¿Y qué es lo ideal? Me dirían, bueno, ¿cuál es la clave? Que siempre cuentes con un saldo positivo, obviamente, que va a ser el resultado cuando tú restes esas deudas a esos ingresos. Es decir, eso que te queda tiene que estar positivo porque es tu remanente, ya luego de ahorrar, de pagar tus gastos y ese remanente, recordemos que si no ahorramos para esa emergencia, va a ser el fondo con que cuentas también para esa posible emergencia. Así que es muy importante hacerlo. ¿Me confirman que me escuchan bien? Me dicen que sí en el chat por aquí. ¿Y cuáles serían esos pasos? Nosotros tenemos unos pasos para realizar el presupuesto que serían 4, los más importantes. Entonces ahí vamos viendo. Lo primero es tener claro esos ingresos que tú recibes. Tenemos que tener claro si tú recibes esos ingresos como empleado, ¿verdad? O también si eres trabajador independiente, si eres empleado privado, pero en las tardes, por ejemplo, o en la noche al llegar a tu casa, realiza un trabajo adicional como un diseñador gráfico, por ejemplo, y percibes ingresos también, todo eso tienes que sumarlo y ponerlo en el presupuesto de manera unificada. Entonces, ese presupuesto tú lo vas a hacer con el valor mínimo que tú recibes de acuerdo a ese periodo, si es mensual, si es semanal, si es quincenal, si es hasta diario, pero normalmente lo hacemos quincenal, ¿verdad? Y tú tienes que plantearte y proponerte cómo tú vas a invertir esos ingresos extra que tú tienes. Ah, mira, que vino una tía de fuera y me mandó un regalo de cumpleaños y tengo ahí 5,000 pesos. Pues ese presupuesto no es intocable. Ese presupuesto te va a permitir ahí tú, bueno, no contaba con este dinero, pero ¿qué hacemos? Normalmente lo gastamos. Bueno, yo no contaba con eso, me voy a comprar esa blusa que tengo 2 meses viendo. No, no, no. Hay que hacer un presupuesto. Vamos primero al presupuesto. Mira, yo este mes estaba en rojo. Déjame yo, en vez de gastar esos 10,000, gastar 5. Y estos 5 de diferencia, ponerlos en ese plan para ahorro. Eso te permite el presupuesto. El paso 2 es anotar esos gastos necesarios y que son, vamos a decir, ineludibles, que son obligatorios. Ahí tenemos que la alimentación, la vestimenta, el pago de nuestro transporte, de servicios, los que estudiamos, las matrículas, los útiles, todos esos gastos extras. ¿Qué sería un gasto extra? Por ejemplo, un gasto del seguro de salud, de una diferencia que yo pague por un plan mejor, por ejemplo, ese cuidado personal y de salud, que estoy, bueno, en un régimen alimenticio y estoy comiendo fuera, es saludable, pero es un gasto
comer fuera. Entonces hay que incluir una partida para esos gastos hormiga. No sé si recuerdan que al inicio le dije, vamos a conocer un término muy jocoso, que son gastos hormigas. Esos gastos son aquellas partidas pequeñas, esos consumos que nosotros realizamos, que en buen dominicano decimos, ay, yo voy a pedir un café porque yo me lo merezco, yo voy a llamar a una tienda y voy a pedir un cafecito helado o un cafecito caliente con un pancito, un bizcochito. Esos son esos tipos de gastos que nosotros realizamos. Hasta una propina, que si voy al salón de belleza, la muchacha que me atiende, pues le dejo una propina. ¿Cuánto le dejo? Eso también se incluye en el presupuesto. Y en caso de tú no tener esos gastos claros, que puede pasar, o simplemente hay gastos que pasan desapercibidos, anotarlos diariamente, hasta en el celular. Mira, fui al salón, di 300 pesos de propina. Después en el salón pedí un iced tea, me costó un té frío 100 pesos. Todo lo que yo gaste. Ah, mira, que me puse un tratamiento profundo que no estaba en el presupuesto, señores, y fueron 1.500 pesos. Entonces, eso también incluirlo, ese tipo de gastos pequeños. El tercer paso, calcula tus recursos disponibles. Eso es una regla de oro. ¿Por qué? Porque esto no es más que el valor de tus ingresos mensuales menos el valor de tus gastos mensuales o quincenales. Recuerden que lo podemos adaptar al periodo que ustedes quieren. Si ese valor es cero o negativo, lo que te dice es que tú estás gastando, Elizabeth, más de lo que ganas y de lo que realmente tú puedes gastar. Automáticamente ese monto sea negativo, es el primer llamado de alerta a esa educación financiera, a ese comportamiento que me puede perjudicar inmediatamente en ese historial crediticio que voy a empezar a construir, si no es que ya lo he dañado, que da mucho trabajo recuperar. Entonces, por eso yo tengo en el paso 4, evaluar ese presupuesto. Tengo que hacerlo. ¿Y cómo yo lo voy a evaluar, Elizabeth? ¿Qué yo me puedo preguntar o cómo hacerlo? Hay una serie de preguntas. Por ejemplo, ¿tus gastos son realmente coherentes con tus ingresos? Yo no puedo, como les decía, recibir 12, pero gastar 15, porque hay 3 de diferencia que no los estoy recibiendo. Entonces yo soy coherente. En buen dominicano hay un dicho que dice, uno se arropa hasta donde la sábana le dé, y no hay nada más cierto. Yo tengo que ir recortando mis gastos de acuerdo a esos ingresos, a menos que yo reciba pues algo adicional o algo que me permita acomodarlos, pero no puedo nunca gastar más. Esos ingresos que yo recibo son suficientes para cumplir o cubrir con esos gastos y esas deudas, porque ojo, aquí tenemos dos partidas. Una, lo que yo recibo, ¿verdad? Pero en los gastos yo tengo mis gastos fijos, pero también tengo compromisos financieros, que serían las deudas. Y destinamos una parte de ese presupuesto al ahorro, o simplemente no me da para ahorrar y no tengo ningún monto, ninguna partida destinada a ese fondo de emergencia o a ese sueño que yo quiero lograr, porque para lograr tengo que empezar ya, ¿cierto? Y soy yo la que tengo que definir esa fuente. Si hoy, y voy a poner una pregunta aquí un poco difícil, si hoy yo perdiera mi trabajo, esa fuente de ingreso que tú tienes, si tú la pierdes en el día de hoy, miren lo que pasó en la pandemia, por ejemplo, por algo que se escapa a nuestras manos, tú podrías cubrir esos gastos básicos. ¿Por qué tiempo? ¿Podrías durar 6 meses sin trabajo, sin ingresos y hacer frente a ese presupuesto que hicimos ahorita? Es una pregunta, un tema difícil de tratar, pero una pregunta obligatoria. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber qué tiempo yo puedo sostenerme en base a ese presupuesto cuando varíen esos ingresos. Por H, por R, por una situación hasta de salud, señores, que yo me vea imposibilitada, Dios libre, de seguir trabajando y recibiendo esos ingresos, pero tengo unos compromisos que independientemente de una situación de salud están fijos y hay que hacerle frente a esos compromisos. Y ahora, ¿se acuerdan los gastos hormigas? ¿Qué son los gastos hormigas y por qué los libros y los expertos en finanzas personales
lo llaman de esta manera. Los gastos hormigas son esos consumos diarios, cotidianos, que tienen un valor bajo, pero suelen pasar inadvertidos por nosotros. Es decir, que nosotros no los registramos, no les damos incluso a veces importancia de ese presupuesto. Se trata, señores, de compras tan pequeñas como las hormigas, por eso el nombre, pero que juntas, ¿qué hacen las hormigas? Una hormiga, bueno, la matamos incluso con un dedito, es insignificante una hormiguita, pero cuando vienen en manada, entonces es difícil. Unas hormigas pueden levantar y mover cualquier cosa. Entonces, esos gastos hormigas son una seria oportunidad de ahorro. ¿Qué debemos hacer? Yo tengo que ir a cazar, ir a identificar desde que termine este webinario cuáles son esos gastos hormigas míos. Yo les puedo decir, ahorita le di el ejemplo del café, porque hay un día que uno no tomó el desayuno, vino rápido a la oficina. Ay, yo me lo merezco un cafecito porque 150 pesos, señores, que son 150 pesos. Yo me voy a pedir un cafecito y le voy a brindar a mi compañera que también está igual que yo. Ya van 300 gastos hormigas. O voy a salir, mira, tuve un día lleno de estrés en el trabajo. Yo creo que me merezco irme a tomar un helado. Déjame ir. ¿Quién quiere ir conmigo? Bueno, 500 pesos ahí. Entonces, nosotros debemos identificar esos gastos hormigas, pero ¿para qué? Para tomar decisiones y ver cuáles de esos gastos yo puedo reducir, porque les doy el ejemplo de un café, pero yo puedo tener 5, 6, hasta 10 gastos hormigas que no me doy cuenta que lo estoy realizando y poco a poco ya ustedes saben lo que hace ese gasto en el presupuesto. Entonces yo tengo que tomar esa decisión conociéndolo para irnos reduciendo y esto te va a llevar a ese control de esas finanzas personales y de ese presupuesto. ¿Cómo yo los reduzco? Porque lo primero es identificarlo, pero ustedes me dirán, pero Dios mío, yo trabajo tanto y no puedo pedirme un café, pero ese es el colmo que yo no pueda tomarme mi café. Claro que sí. No se trata tampoco de que uno se prive de un placer cotidiano o de un gusto que yo quiera darme en el día. Mira, yo tengo mucho deseando ir a tal lugar a comer, por ejemplo, y hoy es el día. No, lo que queremos es que tú evalúes cuáles son esos gastos que tú consideras, mira, no son hormigas porque son imprescindibles. Yo sin eso no puedo, no lo negocio porque no lo puedo reemplazar. Entonces, ahí es que tú vas a ver si es un gasto hormiga o si es un gasto fijo o que ya se ha vuelto, que empezó como hormiga y quizás es fijo y que tú no puedes evitarlo ni reducirlo. Entonces, en ese sentido, el primer paso, ¿qué tú vas a hacer? ¿Cuál es nuestra recomendación? Ponerte en alerta. Mantén a mano una libreta, tenemos un celular, tenemos una libreta también. A mí me gusta mucho llevar algunas cosas en la mano, anotar. Entonces tú vas a calcular en esa aplicación móvil que ahora es muy fácil, en tu computadora o en tus notas, incluso en el celular. ¿Cuáles son esos gastos hormiga? Pero tú vas a poner un monto. Por ejemplo, yo voy a decir que un gasto hormiga para Elizabeth es a partir de 200 pesos. Es un monto que yo definí al azar, de acuerdo a lo que tú entiendas. Mira, lo que yo gaste por debajo de 200, ni lo voy a registrar porque voy a volverme loca registrando cada gasto. Pero a partir de 200 ya es un llamado de alerta. Es un aviso para Elizabeth. Mira, ya lleva 400, ya lleva 500. Entonces, lo primero es eso, ponernos alerta y así tú vas a empezar a identificar aquellos gastos que si tú evitas pueden representar un ahorro que tú ni te imaginas a largo plazo y a corto plazo incluso. Número 2, vamos a ver tomar decisiones y empezar con el cambio. Mucho se habla del cambio y de que tenemos que estar preparados para ellos. Pero los hábitos, como su nombre lo indica, se van construyendo a medida de esas acciones que nosotros repetimos. Lo que hay que tener un objetivo claro e iniciar, porque el punto de partida es la clave. Lo más difícil es iniciar. A lo que hemos estado en un plan alimenticio, yo sé que lo más difícil es tomar la decisión, sí, yo quiero comprometerme, pero ya después que uno tenga una dieta, señora, a veces lo invitan a un sitio, ¿y qué van a cocinar? ¿Y qué se va a comer ahí? Y uno decide hasta no ir,
porque está comprometido con ese objetivo. Asimismo, tiene que pasar en tus finanzas personales y calcular, además de ese café, vamos a ponerle un nombre, de esa Coca-Cola, utilizando, ¿verdad?, ese ejemplo anterior del café o de eso que tú gastas, ¿cuánto es? Para yo revisar ese monto y ver si lo puedo eliminar, y si no lo puedo eliminar, reducirlo. Si ese monto que tenemos ahí, XX, es 300, ver si lo puedo llevar a 200. Ya ahí me estoy ganando 100 pesos y estoy haciendo un ahorro. Y ponderar. Esa ponderación evalúa cuál de esos gastos que tú apuntaste puedes eliminar. Y un consejo que yo les doy, hazlo siempre de cara a tus propósitos de este año, porque el presupuesto va de la mano, el presupuesto no vive solo, va de la mano de ese sueño, de esa meta, porque por algo lo tenemos. Por ejemplo, si tú quieres disminuir el consumo de alimentos procesados para cuidar la salud, una compra diaria de un refresco o de un jugo enlatado, ¿contribuye a ese objetivo? No, ¿verdad que no? Entonces, ese objetivo madre central debe estar claro para yo poder ponderar luego esos gastos. Y además de eso, aquí está la regla, que es muy famosa, de 50-30-20, que para realizar el presupuesto. E imagínense ese pie que vemos aquí. El 50 es lo que ustedes necesitan. El 30 es lo que uno quiere. Y el 20 es ese % de ahorro o deudas. Es una regla muy famosa que nos va a permitir utilizar como una técnica, ¿verdad?, para el presupuesto, donde uno va a dividir su ingreso neto en esas 3 categorías que yo les dije. Es una manera sencilla donde tienes un punto de partida, bueno, cómo arranco, cómo inicio, para tú realizar el seguimiento de tus gastos. Tú me dirás, bueno, hay cosas que para mí yo quiero, pero no quizás que la necesite, pero la quiero tanto que se vuelven una necesidad. ¿Cómo saber cómo se complementa este pie que vemos aquí del 50-30-20? Vamos a ver unos ejemplitos por aquí. Miren aquí, lo que yo necesito, ¿verdad? Por ejemplo, ese alquiler de mi casa o el pago de esa vivienda, yo lo necesito porque es mi techo, es donde yo vivo, ¿verdad? Eso es una necesidad, no es un lujo o no es algo que yo quiero. Pagar mi transporte, pagar el préstamo de mi vehículo, también lo necesito. Esos servicios públicos, agua, luz, teléfono, por ejemplo, son una necesidad también. Y compras, tengo que comer, ¿verdad? Y vestirme y todo eso, ¿verdad? Entonces, eso también es lo que yo necesito. Acuérdense que ahí está el 50. Lo que yo quiero, que es un 30. Bueno, yo quiero tener el último iPhone porque esa cámara está muy chula y yo quiero trabajar con ese iPhone. Entonces, eso yo lo quiero, pero no es una necesidad. Compras compulsivas, las mujeres, yo me incluyo. Pero ¿cuántos zapatos nos podemos poner en el día? Solamente uno, ¿verdad? Si vamos a la oficina, entonces, ¿por qué es que tengo del mismo zapato en 4 colores diferentes? Porque me encantan y son muy cómodos. Entonces, eso no lo necesito, lo quiero, ¿verdad? Irme de vacaciones, que puede ser un sueño, esa meta de ahorro, pero lo necesito en este momento o puedo en este momento irme realmente de vacaciones. Eso te lo da ese presupuesto claramente. Y ese 20 que me queda para ahorrar, que debe ser una partida puesta desde el inicio, ¿no? Bueno, yo ahorraré si mi presupuesto está en verde y hay un fondo, yo ahorro una parte. No, 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 para nada. Ese ahorro, esa emergencia, yo tengo un fondo de emergencia, como les decía ahorita, para yo hacer frente a cualquier situación que me suceda. De verdad, yo lo estoy poniendo mensual, quincenalmente, de acuerdo a mis ingresos, para que el día de mañana yo pueda tener eso ahí. Yo tengo con qué pagar mis compromisos, mis tarjetas de crédito, o tengo un fondo para un plan a futuro, para esa maestría que quiero hacer, que estoy haciendo en mi presupuesto para alcanzarlo. Entonces, eso es muy importante. Aquí estoy leyendo en el chat que nos están diciendo que se escucha bien. Entonces, eso es lo más importante que vemos, ese 50-30-20, que yo creo que sería la regla de oro de la tarde de hoy. De eso que nosotros, mírenlo aquí, lo que necesitamos, eso que es lo que yo quiero, y ese 20% de ese ahorro o esas deudas. Yo creo que ahí se resume
muy claramente el objetivo que hemos visto en la tarde de hoy, pero yo no quiero finalizar y no puedo que ustedes me regalen unos momentitos porque yo quiero compartirles esta plantilla. Me van a decir si la pueden ver. Me escriben por el chat, por favor, si la pueden ver. Déjenme ponerla aquí, que se vea un poquitito. Aquí me responden que sí. Pues mire, gracias Gerald que me respondiste por el chat y Lourdes y todos los que respondieron. Miren, esta es una plantilla. Ustedes lo pueden hacer a su manera. Este es solamente un ejemplo de lo que hemos hablado, ¿verdad? En la práctica, con números no reales, pero con números para que se vea más o menos el aproximado de lo que habíamos hablado. La primera partida del presupuesto que la vemos acá arriba serían tus ingresos. Los ingresos es el monto que tú percibes. Aquí yo puse, por ejemplo, sueldos y salarios. Es el monto de tu salario neto. Ojo, siempre poner aquí el neto, porque ustedes saben que tenemos impuestos. Entonces el presupuesto tiene que ser lo más real posible. De ese dinero, si yo recibo 100,000, pero de impuestos me quitan 10,000, el monto que va aquí sería 90,000, ¿de acuerdo? Sin impuestos, el monto neto. Los honorarios que vamos a ver no como un salario fijo, sino que son esos ingresos que tú generas por trabajos adicionales o independientes que tú estás realizando, como decíamos ahorita, el caso de una empleada que trabaja oficina 8 a 5, pero que en las noches ella es muy buena haciendo diseños y recibe cada cierto tiempo, no tiene que ser semanal ni quincenal, sino que a medida que trabaja va recibiendo eso. Mira, ella hizo dos diseños en este mes y se ganó 5,000 pesos. Es una partida extra que sería adicional a su salario, que su salario es fijo. Y otros ingresos que ahí tú puedes incluir, ese regalo de la tía que te envió, el regalo de cumpleaños, se recuerdan ahorita que te envió esos 10,000 pesos, que sea regalo en efectivo, una herencia, señores, que un tío le dejó, que ustedes no sepan, y que recibe esa herencia, pues eso será otro ingreso. Y sí hay que contabilizarlo. Entonces, luego de los ingresos, ¿verdad? Yo tengo los gastos. Aquí es que la cosa se pone, como dice un buen dominicano, se aprieta la cosa. ¿Por qué? Porque yo tengo que tratar de poner, déjenme ponerlo un poquitito más grande para que puedan ver la partida si están en sus móviles aquí. Yo tengo que tratar, señores, de poner todo ahí, que no se me quede nada. Por ejemplo, yo puse los básicos, lo que es supermercado, ropa y calzado, la vivienda, la educación, el transporte, esos servicios básicos que ustedes saben que cortan y que tienen una fecha de pago, los seguros y el pago de deudas, muy importante, porque a veces, ¿qué pasa? Que como yo tengo una deuda, vamos a decir de 10,000 pesos, yo a veces por error no lo pongo en el presupuesto, porque para Elizabeth ya yo no cuento con esos 10,000 pesos, pero sí lo tengo que poner porque a medida que yo vaya pagando esa deuda en base a ese presupuesto de manera correcta, se supone, y lo que nosotros, ¿verdad?, queremos es que esa deuda se vaya reduciendo y yo pueda tener más ingresos para otras partidas. Entonces, sí, yo recomiendo colocar esas deudas en una partida totalmente aparte. Y otros gastos que yo voy a poner, cónchale, yo tengo un mantenimiento de un vehículo, que siempre, señores, que uno recibe un bono, el vehículo está muy bien, pero empieza ese mismo día a hacer un ruido y ya uno tiene que llevarlo al mecánico o al taller. Un fondo para imprevistos, porque a mí me puede pasar una goma, la batería, una batería son 6,000 pesos a veces de repente. O mira, me quedé, se me dañó la bomba de agua de mi casa y tengo que pagar una reparación de 6,000 pesos así sin aviso y con los mismos ingresos porque los imprevistos no avisan. Y diversión, yo tengo que incluir en ese presupuesto un monto estimado para esa comida afuera, para esa salidita que me recarga, al cine, con los amigos, donde a usted le gusta hacer esa vida social, sí lo tengo que incluir, porque eso es parte también de la vida, ¿verdad? Y es normal. Entonces, ¿qué tú vas a tener aquí? Tú vas a tener un total de gastos, que esta plantilla sí se le va a compartir, que están preguntando en el chat, donde tú vas a sumar todo esto que ustedes ven aquí, que son los gastos fijos y esos otros gastos, y te va a dar un total.
Entonces, miren quién llegó aquí, que tiene una partida con otro color y todo, el ahorro. Ahí yo tengo que destinar un monto fijo de esos ingresos al ahorro. Aquí yo le puse, por ejemplo, 5,000 pesos. Eso puede variar y acuérdense que lo importante no es, ay, que 1,000 pesos no son nada. Sí, 1,000 pesos es algo porque te va a hacer crear ese hábito del ahorro y eso es lo importante. Entonces, al final, yo voy a tener un saldo disponible, que en este caso, si está en verde, quiere decir que yo estoy gastando adecuadamente y que tengo incluso un remanente para hacer frente a otros compromisos luego de haber cubrido mis compromisos base. Eso es muy bueno. Pero en cambio, si esto da rojo por aquí, vamos a suponer, vamos a hacer este ejemplo. Miren aquí. Bueno, el carro hubo que darle un mantenimiento, 60,000 pesos de la transmisión. Y ahora ese presupuesto, mágicamente, miren cómo se colocó en negativo. Eso quiere decir que esos ingresos míos, ya sea de sueldo, salarios, honorarios, otros ingresos, que son estas tres partidas que están acá, no me dan para esos gastos. Que hubo un imprevisto, sí, pero normalmente eso es lo que pasa. Viene un imprevisto y no un imprevisto que podamos costear. De aquí la importancia, señores, de tener ese presupuesto a la mano para nosotros poder hacer frente a esos compromisos que, como yo les digo, no avisan. Entonces, ese 50-30-20, tenerlo presente y pues yo creo que con esto cerramos. Esta plantilla, como yo les comento, se le va a compartir. Vamos a revisar si tenemos preguntas y yo les quiero dejar aquí nuestras redes sociales para que todos ustedes puedan siempre seguir a Banco Promérica RD y también Promérica RD en X, porque ahí vamos a tener todos los webinarios de actualidad donde gratuitamente ustedes pueden irse nutriendo de estos conceptos que nunca están de más, señores, en nuestras finanzas personales y que Banco Promérica pues les lleva de la mano como en la tarde de hoy. Aquí me están diciendo, mira, que cuál es la mejor cuenta para ahorrar. Yo te voy a hablar, y qué bueno que es la pregunta. Tenemos un producto excelente en Banco Promérica que se llama Prometas. Es una cuenta de ahorro digital donde tú defines la meta de ahorro. Inmediatamente, señores, en 7 minutos no tienen que ir a una sucursal de banco. A través del celular hacen el proceso y definen una meta. ¿Se recuerdan que decíamos que tenemos que tener un objetivo y una meta clara? Pues esta cuenta te va a permitir tú fijar una meta y tener varias metas, porque tú me puedes decir, bueno, Elizabeth, yo tengo la meta a largo plazo, muy a largo plazo, de cambiar mi vehículo, pero a corto plazo yo quiero irme de viaje para Samaná en Semana Santa. Entonces yo puedo tener las metas que yo quiera y definir un monto de ahorro para esas metas y lo puedo hacer de manera recurrente. ¿Cómo así? Mira, de mi cuenta de nómina yo puedo poner una transferencia automática de 500 pesos a esa meta y yo ni cuenta me voy a dar. Y esa meta va a ir haciéndose cada vez más fácil de lograr porque va a ir incrementando ese balance. Y también me dijeron por aquí, si me ingresan intereses de certificados que me lo pagan cada 6 meses, ¿cómo lo pongo en el presupuesto? Excelente pregunta. Me voy a permitir, mira la plantilla aquí, compartírtela. Mira aquí, en otros ingresos tú vas a poner esa partida. Tú lo puedes poner con el nombre, porque como es algo fijo en tu caso de esos intereses, tú le puedes poner intereses certificados y lo que tienes que tener pendiente es cada qué tiempo tú recibes ese dinero y cuando ese certificado esté próximo a vencer, que tú sepas qué vas a hacer con esa inversión, pero que tú sepas que no vas a contar con ese dinero si decides invertir en otro instrumento o de acuerdo a la decisión que tomes, siempre ajustar el presupuesto. Por eso, señores, el presupuesto no está escrito en piedra. El presupuesto es una herramienta que podemos ir ajustando. Incluso ahí está la riqueza de que yo vaya ajustando. Mira, yo empecé mi presupuesto con 2 partidas y resulta que ahora tengo 6 porque tengo muchos gastos. Entonces, eso es lo importante. Vamos a ver aquí otra pregunta. Elizabeth, Mira, aquí ajá. también tenemos otra pregunta que nos llegó por privado, de qué medidas puedo tomar para poder tener un mejor puntaje crediticio, pero así como de más orientado al ahorro, qué tipo de herramientas puedo utilizar.
y cuáles son esas estrategias o técnicas que puedo tomar en cuenta. Excelente pregunta, gracias Lorena. Pues ahí todo va a depender de tu comportamiento. Ese historial crediticio se va a basar mucho en esos ingresos donde tú recibes, por ejemplo, el pago de tu nómina, si eres empleado fijo, ese comportamiento que le des a esa cuenta, a tus tarjetas de crédito también, a esas deudas si tienes préstamos, que no te atrases, eso forma parte vital de ese comportamiento y que tú tengas, bueno, tengo mi cuenta de nómina, los bancos normalmente te piden un historial de los 3 últimos estados de cuenta, pero yo siempre recomiendo tener un instrumento adicional para el ahorro, porque ustedes saben que esa cuenta que tiene una tarjeta de débito, pues yo voy al salón y pago con mi tarjeta de débito y ya estoy gastando ese dinero de ahorro. Mientras que si tengo otro instrumento, que es lo que yo les recomendaría, pues se me hace más difícil, cónchale, no lo puedo gastar porque yo tengo un objetivo con esa cuenta. Y así eso te va a ir ayudando a armar ese historial crediticio de manera positiva. Y así como está el presupuesto, señora, normalmente está ese historial, porque el presupuesto es una radiografía, vamos a llamarlo así, de esa salud financiera que nosotros tenemos y de esos ingresos que nosotros estamos percibiendo. O sea que es muy importante. Y vamos a ver otra preguntita para cumplir con el tiempo. Nos llegó otra preguntita. Si me Ujú. ingresan intereses de certificados que me lo pagan cada 6 meses, ¿cómo lo pongo en el presupuesto? Ah, sí, ahí les respondíamos que, miren aquí, aquí tenemos en otros ingresos, yo le comentaba a la chica que como es algo, a la participante que nos escribió, que vi en el chat, como es algo fijo, tú lo puedes poner en otros ingresos o le puedes poner aquí intereses por certificado, o sea, lo puedes renombrar para que tú sepas que te va a estar entrando ese dinero y sí, ojo, tener en cuenta cuando ya no lo reciba para que no te esté sumando, por ejemplo, vamos a suponer que sean 15,000 pesos, por decirte algo, y que en febrero tú no lo vayas a recibir, tener en cuenta eliminarlos para que no te afecte a futuro ese presupuesto y que tú tengas la sorpresa, oh Dios mío, yo puse un número mal o tomé en cuenta un ingreso que lamentablemente no lo percibí por H o por R y ahora resulta que tengo un presupuesto negativo, un resultado negativo. Ese yo te diría que la clave. De verdad, Elizabeth, Bueno, que muchísimas gracias por habernos compartido todo este conocimiento, donde vamos a poner en práctica, muy seguro que sí, porque va todo el mundo bien enfocado y emocionado de tener esta herramienta que también le vamos a compartir a través del correo a todos los asistentes para que puedan utilizarla y así hacer de su hábito, ¿verdad? Tomar el control así de es. sus finanzas. Entonces, de verdad, Elizabeth, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy y básicamente vamos a finalizar dando una despedida y de verdad que Elizabeth, si quiere dar una palabra para finalizar. Claro que sí, pues ha sido un enorme placer para mí. Gracias por el tiempo, por esa disposición. Yo creo que el primer paso ya ustedes lo han dado, que es conectarse a este webinario y conocer cómo yo puedo tomar ese control de mis finanzas, de tus finanzas. O sea que ese primer paso yo creo que está más que cumplido. Ahora yo te invito, a cada uno de ustedes los invito a que hagan ese presupuesto. Pueden empezar en una hojita, señores. Lo importante es saber qué yo recibo, qué gasto y con qué yo cuento. Y siempre recordar esa partida para el ahorro. Ahorremos porque esa emergencia no avisan. Así que de verdad, encantadísima de haber compartido con ustedes y que nos volvamos a encontrar próximamente en un nuevo webinario de Banco Promérica. Muchas gracias, Elizabeth, y tengan todos una feliz tarde, noche, y recuerden estar atentos a nuestras redes sociales para conocer todas las actualizaciones e informaciones de primera mano con el usuario @Banco Promérica en Facebook, Instagram, LinkedIn y Promérica RD en X. Así que hasta la próxima y muchas gracias por participar. Gracias a todos.